Amigos, tenemos la mesa llena de materiales, ya tenemos 2 invitados y por si fueran poco, han venido pertrechados de folletería, libros y un salero. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Bueno, bienvenidos, doctora Analice Verón, ingeniero. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien. Un gusto de recibirlo. Estar con usted acá. Bueno. Vamos a ir al primer móvil de esta tarde, pero no dejamos de indicarles que tomen nota de que preside esta mesa, que ya es una mesaza, el salero del señor invitado. Es un poco pequeño, pero como todavía es legal consumir sal, acá tenemos un salero. Le explico, Va a seguir siendo legal. Usted no ponga, esperemos, yo cruzo los usted no dedos. ponga esa sorna porque mañana se le tupen las arterias y yo no lo quiero acá al aire, pidiendo disculpas. Es una Quiero posibilidad. decirle que el salero lo compró el invitado para venir a este programa. Especialmente le agradecemos a ingeniero Amado su habitual Porque ni cordialidad. salero hay en su casa. ¿En la mía? En la de él. Ah, en la de él. En la de suya propia. Bueno, si no quieren... Vamos a volver a hablar en serio de este tema que tiene que ver con la salud de todos nosotros, pero tratando de abordarlo con cierta dinámica de humor. Pero ahora le damos la entrada a Magdalena Correa porque estamos en torno a un tema que es extremadamente preocupante. Pediatras recomiendan vacuna contra el meningococo B. ¿La recomendación significa que hay que pagar esas vacunas? ¿Qué costo tienen, Magdalena Correa? Buenas tardes, Marine, Gerardo, así es. Ya rápidamente vamos a pasar a consultarle a quien es más experto en el tema, el integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el doctor Álvaro Galiana, a quien le agradecemos. Marines trasladado varias consultas. Primero, si la dosis de esta vacuna tiene un costo, cuántas dosis son. Hay muchísimos aspectos para enumerar y explicarle también a los televidentes, a aquellos padres que seguramente tengan hijos pequeños y quieran hacer estas consultas. Primero que nada, ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia a esta enfermedad en particular, la meningococo de la especie B, por decirlo de alguna manera? Estamos hablando de una enfermedad que, entre otras cosas, puede dar meningitis, que es la enfermedad meningocócica. La enfermedad meningocócica puede dar meningitis, puede dar púrpura fulminante o puede dar formas muy suaves, muy mínimas de enfermedad que pasan desapercibidas. ¿De qué depende eso particularmente? Depende de varias cosas. Entre otras cosas, a veces las coinfecciones bacterianas y virales pueden favorecer la enfermedad meningocócica, por eso siempre recomendamos que la vacuna contra la gripe, contra la influenza, indirectamente también puede evitar que ocurra enfermedad meningocócica y depende también del estado inmunitario del individuo que recibe la enfermedad. Hay personas que tienen factores de riesgo específicamente para enfermar con enfermedad meningocócica, que pueden ser los inmunodeprimidos, los que reciben medicación, los que han recibido trasplantes, las personas trasplantes de médula ósea o otros trasplantes, las que reciben medicación citostática por padecer neoplasmas, etc. ¿Por qué en un determinado individuo se desarrolla en forma rápida y fulminante y en otro puede no desarrollarse? Eso es muy variable y en la medicina siempre ocurre ese tipo de cosas. O sea, nosotros no siempre sabemos exactamente por qué en un caso particular se genera. Podremos saber que hay población que tiene más riesgo y población que tiene menos riesgo. De todos modos, globalmente hablando, la enfermedad meningocócica es más frecuente y puede ser más grave en los menores de 5 años, en particular en los menores de 2 años. Sin embargo, todas las personas, adultos, menores, mayores, adolescentes, adultos mayores, pueden padecer la enfermedad. Nadie está libre de padecer la enfermedad meningocócica. ¿Qué ataca concretamente? La enfermedad meningocócica es aquella que se genera por la infección por el meningococo, de lo cual hay varios subgrupos, grupos A, B, C, X, Y, W, y algunos de ellos son más virulentos o se asocian con enfermedad endémica en nuestro país. Nosotros en el Uruguay podemos tener meningitis o enfermedad meningocócica por meningo A, por meningo C. Hemos tenido epidemias de meningitis por meningococo C. Se aplicó vacuna a la población y realmente cayeron bruscamente los casos. Pero siempre hay un nivel basal de enfermedad meningocócica que es endémica, que quiere decir que no hay grandes picos de cantidades de casos, pero que cada tanto aparece algún caso que es por el meningococo serogrupo B. Ese caso es el que a veces nos afecta, o que digamos que hoy podemos decir que hay situación diferente, no porque haya más casos, no hay más casos de enfermedad por meningococo B,
se ha dicho como que parecía que había más casos. No hay ninguna situación en nuestro país ni de epidemia, ni de aumento de casos, ni de brotes por enfermedad meningocócica. Lo que hay de diferente es que durante estos últimos 20, 30 años hemos tenido esta enfermedad y no había una vacuna que la pudiera prevenir. Hoy hay una vacuna que la puede prevenir, pero esto no quiere decir que hoy estemos en situación de epidemia o de brotes o de aumento del número de casos. ¿Y por qué hoy la Sociedad Uruguaya de Pediatría está recomendando a los adultos a que de alguna manera se vayan a vacunar a sus hijos? No estamos recomendando, estamos diciendo que hay una enfermedad que antes no tenía una vacuna por la cual podíamos actuar y hoy te la tenemos. Es una buena noticia, pero no es que haya un aumento del número de casos. Lo que sucede es que enfermedad meningocócica genera una situación emocionalmente muy estresante y la gente no termina de escuchar la palabra y ya está preguntando dónde hay una vacuna para salir a darla. No estamos diciendo que haya que salir a darla. Decimos, hay una enfermedad que siempre tuvimos en el Uruguay, que en este momento estamos en las mismas cifras prácticamente que todos estos últimos años, con mínimas variaciones, que antes no teníamos vacuna para poder prevenir esa enfermedad y hoy se dispone de vacuna para poder prevenir esa enfermedad. La Sociedad de Pediatría como tal y los pediatras que nos dedicamos a la infectología, tampoco estamos diciendo que el Estado tenga que administrar esta vacuna porque no hay una situación epidemiológica que nos motive a nosotros como pediatras a presionar para que esta vacuna se imponga en toda la población. ¿Es por eso que tiene un costo la vacuna? Las vacunas siempre tienen costo. Todas las vacunas del mundo siempre tienen costo. Pero a veces para la población no tienen. Claro, no tienen para la población, pero tienen costo. El punto es, ¿el Estado asume el costo o el Estado no asume el costo? Hoy en día... En este caso no lo está asumiendo. No lo asume porque no hay una situación epidemiológica. ¿Y cuánto le sale a la población ir a vacunarse? ¿O por cada dosis? ¿Cuántas dosis se aplican? Es variable de acuerdo al sitio donde tú vayas. Es una vacuna que tiene un costo que implica 2 dosis, que es un costo relativamente importante, de más de 3.000 pesos, no sé exactamente porque es variable. Manejaba entre 3.000 y 3.800. 4.000 pesos, sí, ese es el precio, entre 3.000 y 4.000 pesos, y hay que dar 2 dosis, en general separadas por 2 meses. Pero no quiere decir que nosotros digamos todos los niños tienen que ir a vacunarse. Simplemente estamos diciendo, hay una vacuna para una enfermedad que durante los últimos 30 años hemos tenido esta enfermedad, a veces más, a veces menos, y nunca teníamos vacuna. Hoy tenemos una vacuna que es disponible. Pero familias de repente bajos recursos no van a tener esa misma posibilidad. Exacto, que otras personas que tienen el dinero. Pero tampoco hay una situación epidémica que justifique que haya que salir corriendo a darla. No hay una situación epidémica. Igualmente por año se registran varios casos. Se registran, pero se registran casos de enfermedad meningocócica, se registran muertes por influenza virus y la gente... Pero hay vacunas contra la enfermedad. Claro, pero la gente, aún sin costo, tampoco se las administra. O sea, una cosa no quita la otra. Simplemente lo que nosotros hemos establecido y hemos constatado, y en el mundo se ha modificado, porque esta es una vacuna relativamente nueva en el mundo, no en Uruguay, en el mundo. Y es que hay una vacuna que ahora previene para esta enfermedad. Lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo un mínimo, esto todo se origina en un informe de la Sociedad Uruguaya de Pediatría de finales del 2017, donde había habido un leve aumento, donde también se hizo el análisis epidemiológico y no había situación epidémica. Pero en lo individual es lo individual. Para tener un poco más de dimensión del tema, ¿qué tan contagiosa es la meningitis? La enfermedad meningocócica es contagiosa por las vías respiratorias, como se contagian las infecciones virales y como se contagian eventualmente otras infecciones. Es distinto. ¿Los síntomas también para considerar? Los síntomas son variables. Los síntomas de un niño que pueda tener una enfermedad más o menos grave son globalmente los mismos. Fiebre alta, vómitos reiterados, depresión de conciencia, o sea, el estado del niño que no reacciona bien, que la madre lo mira y no reacciona bien como reacciona normalmente, y a veces eso se asocia con exantema, con petequias en la piel, con manifestaciones manchitas en la piel muy características que, si los médicos pediatras lo detectan, inmediatamente van a ponerse en campaña para su tratamiento y eso puede marchar bien. Lo que sucede con la enfermedad meningocócica es que excepcionalmente puede haber casos
extremadamente graves, pero es la excepción, no es la regla, en el cual entre que el niño no tiene enfermedad y tiene una enfermedad que es potencialmente grave, pueden pasar horas, pero no es lo habitual. No es lo que está pasando tampoco en nuestro país en este momento. Hay incluso otros problemas de salud que nos preocupan más que la enfermedad meningocócica. Nos preocupa más los niños que fallecen y que se mueren por accidentes de tránsito. Nos preocupan más el aumento de casos de tuberculosis que estamos viendo en toda la población y en los niños también. Hay otra serie de cosas que nos preocupan. No es este el momento de que la enfermedad meningocócica sea nuestro problema central. Simplemente que cuando nos consultan sobre la enfermedad meningocócica decimos, sí, bueno, hay una diferencia. Antes no había vacuna, hoy hay la vacuna. No es necesario. La vacuna en sí misma es una buena vacuna, es una vacuna que puede prevenir la enfermedad. Pero no estamos diciendo de ninguna manera que haya que salir corriendo a dar la vacuna como si estuviéramos en situación de epidemia, porque lamentablemente, por suerte, no estamos en ninguna situación de epidemia. Doctor Álvaro Galeana, le agradecemos este contacto con La Tarde en Casa. Gracias a ti, saludos. Seguimos con ustedes, Marina y Gerardo. Gracias, Magdalena, muchas gracias, porque la verdad es que es un tema que nos preocupa, no solo por la salud de nuestros niños, sino por la importancia que puede llegar a tener disponer de los dineros entonces para obtener esas vacunas. Hablando de disponer, vamos a disponer de poco tiempo, vamos a potenciar. Preséntelo como se merecen los invitados. María, la invitada se lo merece siempre. Annalise Verón, le agradecemos mucho que esté con nosotros, es directora de salud de la Intendencia de Montevideo. El invitado ha tenido una relación de cumbres borrascosas, pero es con usted, o sea que yo lo puedo presentar hemos disfrutado con mucho cierta tranquilidad. Hasta hoy hemos disfrutado mucho de su presencia. Espero seguir disfrutando. Es el director de Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo, el ingeniero Marcelo Amado, que han venido munido de una enorme cantidad de folletería. Acá yo tengo las 11 claves para alcanzar una alimentación saludable, compartida y placentera. Es un material que entrega el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué trajo el libro de Arguiñano al canal de Masterchef? Pero usted sabrá, no sé si va a salir por la puerta o lo vamos a inyectar. Abajo hay un lago de tiburones. Bueno, no sé si usted ya lo sabía. Primero que nada porque tiene varios libros, analiza muy profundamente cada uno de los ingredientes y en este caso por las especias, porque de lo que vamos a conversar hoy, y yo le invitaba a Gerardo a discutir, es sobre el tema del sabor, no de la sal. El tema del sabor. Y cómo formamos el sabor y cómo de esta manera podemos, y con otros ingredientes que no sean el que acostumbramos a tener, y ahí en ese libro hay unos 49 ingredientes de especies, de los cuales uno es la sal. Claro. Y no es el principal, sino que justamente hay otros tipos de ingredientes. ¿La sal es una especie? Bueno, lo podemos tomar como especies, condimentos. Bien. Pero dentro de ese grupo de 49 especies o condimentos, bien, la sal es solo uno de ellos, que no es el más importante en lo que hace resaltar el sabor. Cuando decís 49 te das cuenta los pocos que usamos. Por eso porque bueno, suena un libro de español, pero aún así uno piensa, bueno, ¿qué condimentos utilizo en casa cuando cocino? Y probablemente sean 3 o 4 o 5, ¿no? Bueno, acá en Uruguay desde hace unos cuantos años, y creo que fueron las mujeres rurales que empezaron a trabajar en todo lo que hace a las hierbas aromáticas, y ahí se empezó, y estoy hablando de más de 20 años, para algunos de los jóvenes que están acá, claro. No sé si lo recordarán. Hace más de 20 años las mujeres rurales entraron a trabajar en todo el tema de hierbas aromáticas, y ahí se empezó a conocer que había otros sabores y cómo resaltar esos sabores, ¿no? Bueno, hoy es bastante común, Montevideo en particular tiene una oferta importante de especias y de hierbas aromáticas frescas y secas, ¿no? Acá se habla mucho de cocina, la televisión ha ganado un espacio para la cocina, no solo el reality de esta casa, sino también cada uno de los espacios en los que aparece un cocinero y lo hace ante cámaras, o trabaja ante cámaras, muchas veces se convierte en un momento de alta convocatoria, de alto pico de audiencia. Ustedes ahí quieren bajar el consumo de sal. Sí. ¿Por qué? En realidad, el tema de disminuir los consumos de sal es un tema que ya había tomado la Intendencia de largo tiempo, no es a partir de nuestra llegada que se ha tomado el tema. Lo que venimos es potenciando en ese mismo sentido, y Montevideo se sumó a la Alianza de Ciudades Saludables, que actualmente integran 59 ciudades del mundo, Montevideo es una de ellas,
Y en este proyecto lo pusimos en seguir disminuyendo la sal, que, como bien decía Marcelo, es empezar a educar el paladar en que, primera cosa, no es necesaria la sal, y empezar a conocer el verdadero sabor de los alimentos y que se pueden realzar esos sabores con otros condimentos o especies que no tapan el sabor original, sino que lo realzan. Porque en realidad nos acostumbramos a comer con sal y estamos no conociendo el sabor de los alimentos que ingerimos. Nos estamos perdiendo algo. Nos estamos perdiendo y Bien. mucho. Eso por un lado. Segundo, lo dañino que es para nuestro organismo y por lo tanto contrario a nuestra salud, la ingesta de sal. Provoca una enfermedad como es la hipertensión, que además es un factor de altísimo riesgo para todas las enfermedades cardio y cerebrovasculares que en nuestro país, al igual que en el mundo, pero con muy alto índice, nuestras personas de este país se mueren por esta causa. Vamos a seguir conversando de este tema, vamos a hacer una pausa. Antes, sepan que el próximo sábado 27 de octubre celebramos que el tango vive en la ciudad. Vení a la Plaza Matriz a partir de las 16 horas para ser parte del primer Montevideo Tango. Disfruta del baile, orquestas y muchos artistas. No te lo podés perder. Se levanta despacito para no llamar la atención.